Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Vida, estudiante de informática. En el día de hoy les voy a explicar sobre un CRUC de mi módulo correspondiente de proyecto que se llama módulo de pagos. Bueno, para empezar, como podemos notar al principio, tenemos un request que es un archivo conexión, que dentro de ese archivo está la clase conectar, que es la clase padre, en la que dentro de ella se podrá conectar con la base de datos, ya que la clase conectar, que es la clase padre, está extendida de PDO. Y con ella podemos conectarnos a la base de datos. Luego tenemos creada una clase llamada infopagos que se va a extender de conectar, y como ya había dicho, conectar es la conexión de la base de datos. Luego tenemos una serie de atributos que estos nos van a servir para inicializarlos y poder jugar con esos valores, con esos atributos, perdón. Luego tenemos un function construct, que dentro de ese function construct estamos llamando lo que viene siendo la base de datos con el parent construct, que es una función de conectar. Estamos heredando esa función. Luego tenemos un parent exec que nos ejecuta una sentencia. Esa es una función de la clase PDO en la que vamos a poder ejecutar las sentencias para poner todos los caracteres con las tildes. Y luego tenemos estamos diciéndole que el atributo pagos sea igual a un array. Ahora bien, para explicar cómo funciona el insertar, el mostrar, eliminar y actualizar, primero lo que tenemos que saber es cómo se inicializan los atributos. Y se inicializan a través de los setters. Si nos vamos más abajito, podemos notar que aquí están los setters, donde van a recibir los parámetros que le envían los controladores para luego indicarle a esos atributos que se han inicializado a ese parámetro correspondiente. Y luego se retornan. Luego, ya teniendo todos los atributos inicializados, proseguimos a lo que viene siendo el registrar. ¿Cómo funciona el registrar? Bueno, al momento de que se envíen todos los parámetros, de último se llama a la función registrar en el controlador para que ejecute ese método de esa clase. Ahora bien, primero lo que hay que hacer es crear un atributo que tendrá como valor una sentencia. Pero antes de ejecutar esta sentencia, primero tenemos que preparar la sentencia con un parent prepare, que esa prepara una sentencia y devuelve un valor de tipo objeto. De esa sentencia preparada podemos proseguir a ejecutarla, que sería con un execute, que es una función de la clase PDO extender, que eso nos va a servir para ejecutar una sentencia. Pero antes que nada, primero lo que tenemos que hacer aquí en la sentencia es agregar lo que vienen siendo los marcadores, que esos marcadores lo vamos a utilizar como referencias para ir insertando los valores que fueron retornados por los sets. Y eso fue todo con el insert. Ahora bien, le voy a explicar sobre el mostrar. El mostrar funciona con un controlador que se llama mostrar pagos, que ese, al momento de que el usuario presione el botón de consultar, lo redireccione al controlador mostrar pagos, que de allí es donde se ejecuta la función get pagos. Dentro de esa función está lo que viene siendo un atributo que contiene parent query, que el parent query ejecuta una sentencia. Esa sentencia es un select que tiene todos los atributos de la base de datos, ¿verdad? From pagos, y tiene una condicional que sean todos los valores de ese atributo igual a 0. Seguido tiene un while para hacer un ciclo. Dentro de ese ciclo tiene lo que es un atributo llamado filas, que va a ser igualado a lo que viene siendo el feax, que extrae los datos de una base de datos según sea el estilo, que viene siendo PDO feax aso, que controla todos los atributos de todas las columnas de la tabla de la base de datos. Entonces, lo que le está diciendo ahí es que recorra tantas filas allá en la base de datos. Y dentro de esa while, lo que está diciéndole es que con el tispago, que ya eso es un array, como lo declaramos en el function construct, será igual a filas. Y por último, que retorne el valor tispagos, que al momento de ser llevado al controlador, se envía a la vista y se recorra con un forex, y con ese forex se puede mostrar la información de pagos. Ahora bien, para explicar cómo funciona el delay, si nos vamos más bajito tenemos lo que viene siendo el método delay pagos, que es una función que se va a encargar de eliminar los registros. Pero para ello tenemos que saber que en la vista tenemos un botón eliminar que se va a tener un value que va a ser igualado al número de recibo. Ese botón al momento de pulsarlo se va a enviar al controlador y lo va a verificar. Luego lo va a almacenar en un atributo y lo va a enviar como parámetro a los setters, como podemos ver aquí en set recibo. Lo va a recibir y lo va a retornar. Y luego ahí ya tendremos lo que viene siendo la clave primaria de la fila que queremos eliminar actualizada. Ahora bien, el delay tiene un parent query, que ese parent query va a ejecutar una sentencia update. Lógicamente se va a eliminar en la tabla, en ese registro. ¿Por qué? Porque va a actualizar lo que viene siendo este atributo en la tabla pagos. Y luego, al momento de consultar, perdón, se van a mostrar todos los estatus con la condición de que sean igual a 0. Entonces ahí se elimina lógicamente en la vista, pero en la base de datos no se elimina. Y así es como funciona lo que viene siendo el delay.
Bueno, y por último, tenemos lo que viene siendo el método actualizar, que esa funciona de la siguiente forma. En, en la vista mostrar pago está lo que viene siendo el botón actualizar, que al momento de pulsar ese botón se redirecciona con el método action a otro controlador y ese controlador verifica si está la vista. Entonces funciona igual que el de registrar, solo que se utiliza una sentencia update en la que va a actualizar cada uno de los valores. En la vista está lo que vienen siendo los campos que se van a volver a enviar y los va a recibir el controlador para que el controlador se lo envíe como parámetro a todos los setters, como podemos ver, a todos estos. Y una vez estando actualizados todos los atributos, se van a volver a reutilizar en la función actualizar con esta sentencia. Se crean las sentencias, luego se prepara que este devuelve un objeto y luego se ejecuta esa sentencia con el método PDO de la clase PDO extend, que luego se hace referencia con los marcadores, ¿verdad? Con lo que tenemos aquí se hace referencia para ir actualizando cada uno de los atributos que está en la base de datos. Y así es como funciona el actualizar.